que lleva el título Lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Pastor Parra, que el mismo Espíritu que habla a las iglesias lo acompañe en la presentación del tema. ¿Cómo han estado, hermanos? Buenas noches, qué bueno verles. Estamos contentos, ¿verdad? Y damos gracias a Dios porque la mejor parte para mí del clima está llegando. Me gusta la parte final del año aquí en Puerto Rico, me hace sentir en Medellín. Así que, y todo lo recibimos con agradecimiento. Hermanos, quiero darle gracias al Señor por este momento en el cual continuamos nuestro programa de estudio. Y como es nuestra costumbre, le vamos a orar a nuestro Dios, ¿verdad? Para que nos dirija, Él sea nuestro Maestro. Señor, gracias por darnos este santo permiso, Señor, de venir con vida a tu santuario para reconocerte, para ser tus alumnos, Señor, porque anhelamos no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Ven, Señor, acércanos a tu amor a través del estudio de las Escrituras y permite que haya corazones fértiles donde esta semilla pueda germinar, Señor, y dar frutos para tu gloria. A alguien que nos acompaña a través de la internet, Señor, con su lucha y su necesidad, ven, contéstanos en esta hora a través de la profecía. Te lo pedimos agradecidos y confiados solamente en tu dirección y en la que da tu Santo Espíritu, en el amado nombre de Jesús. Amén y amén. Quizá alguna persona no recibió la lección, ¿verdad?, que nos ocupa ahora, y me quedan unas. Lo estoy pidiendo a Wilmar, me ayude, ¿verdad?, a la persona que está yendo al seminario, ¿verdad? Estamos entregando una por familia, gracias. Y habíamos estudiado las primeras dos iglesias de este programa de estudio, ¿verdad?, de lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Apocalipsis es precioso libro de la justificación por la fe, precioso libro que nos habla acerca del mensaje del Espíritu Santo a sus hijos. Y hemos visto con insistencia cómo el Espíritu Santo tiene un mensaje para cada una de las congregaciones. Pues al llegar a la segunda iglesia, la iglesia de Pérgamo, o la tercera, mejor, ya habíamos visto la iglesia de Esmirna, nos encontramos en el versículo número 12. Estamos tratando de entregar, ¿verdad?, los principios fundamentales. Me he ocupado en preguntar qué es lo que más se repite y me llevé varios encuentros muy interesantes, por lo menos para mi corazón, que es mi gran necesidad. Por ejemplo, de las 7 iglesias, a 5 de ellas, el Señor le hace un llamado al arrepentimiento. Hace poco estudiamos el folleto impresionante, hermanos, un estudio realmente fantástico que debe estar para siempre en nuestro corazón. Y aprendimos con el pastor Mark Finley que arrepentimiento es una profunda tristeza de corazón por el pecado, que hace que ansiemos complacer a Jesús en cada aspecto de nuestra vida. ¿A cuánto les gusta esa definición? Hermanos, está sencillamente, es impresionante. Arrepentimiento es mirar a Jesús en la cruz del Calvario, sentir dolor porque es de Él de donde viene y quererlo complacer en cada aspecto de nuestra vida. Hermanos, y es llamativo que hablando a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:5, a la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2:16, a la iglesia de Tiatira, capítulo 2, versículo 21, a la iglesia de Sardis, capítulo 3, versículo 3, y a la última iglesia que pretende ser el pueblo de Dios, la iglesia de la Odisea, capítulo 3, versículo 19, el Señor le hace un llamado al arrepentimiento. O sea que hermanos, el mensaje a través de todo el tiempo es un giro, ¿verdad?, de nuestra vida hacia el Señor, que bien lo resume el apóstol San Pedro en el capítulo 3, versículo 19, el libro de Hechos: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pues bien, hermanos, al llegar a nuestra tercera iglesia,
la lección en la pregunta número 9 le da un título a esa iglesia, a ese tiempo. Ya hemos visto que los intérpretes más dedicados nos dicen que las 7 iglesias son 7 etapas que vivió el pueblo de Dios, que no solamente estaban en forma histórica en tiempos de San Juan, sino que el Señor buscó este número simbólico de 7 iglesias que representarían a su pueblo a través del tiempo. Aquí estamos en el año 313 al año 538. ¿Saben? El resumen de lo que yo quisiera al final de todo esto, ustedes van a tratar de mirar lo que el enemigo hace para tratar de destruir la fe de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Esmirna, de la iglesia de Pérgamo y así hasta la iglesia de la Odisea. Por ahora, en resumen, puedo ver que lo que el enemigo hizo con la iglesia de Éfeso, a la cual el Señor le dice: has perdido tu primer amor, es un llamado a la renovación. El desaliento es uno de los ataques o trampas que el enemigo tiene para los hijos de Dios. Lo que él no pudo hacer con la iglesia pura, la iglesia que estableció y fundó el Señor Jesucristo. Entonces ahora en la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, que va del año 100 al año 313, lo va a provocar a través de la persecución. El Señor dice que conoce a su iglesia, ¿verdad? Conoce su pobreza. Nunca hubo un pueblo tan pobre a través de todo el tiempo como la iglesia de Esmirna. Pero nunca hubo un pueblo tan rico como la iglesia de Esmirna. Bien entendido, la pobreza material de la cual experimentaban porque los emperadores los expropiaron, ¿verdad?, de sus pertenencias, fueron llevados a las catacumbas. Fue el tiempo de gran opresión y donde hubo 10 grandes años de persecución, el circo romano y cosas realmente lamentables para tratar de desistir la fe. Pero el diablo no pudo, ni a través de la fe pura de la iglesia de Éfeso, ni a través del sometimiento, el cadalso, los leones. Entonces ahora se inventó una forma diabólica, hermanos, que cuánto me ha enseñado y quiero compartir en el tiempo, ¿verdad?, con el cual estoy tratando de luchar con ustedes. En esta hora, sí podemos leer rápidamente el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Dice: yo sé, conozco tus obras, versículo 13, y vamos a detenernos un poquito en la cuarta iglesia, porque 3 veces se va a repetir esa declaración. Yo les invito, hermanos, para que cuando leamos, lo leamos de tal manera que usted se le grabe y pueda armar la radiografía. Aquí usted dice, aquí hay un mensaje insistente. En el mensaje a la iglesia de Tiatira vamos a ver que 3 veces, en tan poquitos versículos, 3 veces que el Señor diga: tus obras no son perfectas, tus obras postreras son mejor que las primeras. Y le vuelve a hablar de las obras. Entonces, que algo tiene el Señor para esa iglesia de Tiatira. Claro que sí. Pero antes de llegar allá en la iglesia de Pérgamo, me quiero detener con ustedes para un par de elementos bien importantes. Versículo 13: yo conozco tus obras, ¿dónde moras? Y la pregunta es: ¿por qué eso de donde mora, donde está la silla de Satanás? Muy bien, los historiadores nos hablan de esta gran ciudad, la ciudad de Pérgamo, que era la gran capital de Asia por 400 años. Tenía una gran biblioteca, ¿verdad? Y todavía hay vestigios que la historia y la arqueología nos hablan de lo que allí ocurrió. Sí, ¿por qué? La pregunta es: ¿mora donde mora Satanás? Es que habían varias cosas. Allá había una serpiente, ¿verdad?, que era adorada, ¿verdad?, y donde comienza la tradición y el símbolo, ¿verdad?, de la medicina. Pero lo que va a ocurrir aquí, hermanos queridos, en la tercera iglesia, repito, lo que no pudo hacer el diablo con la fe pura, lo que no pudo hacer a través de la sangre, tratando de reventar la fe del pueblo de Dios, que era semilla, entre más los perseguían, más se multiplicaban. Y yo digo: alabado sea el Señor. ¿Usted está listo, hermanos, para decirle: Señor, me ofrendo? Si mejor es morir que vivir, Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo, y si me muero gano. ¿Usted está listo para decirle eso al Señor? Eso decía la esposa de mi amigo, ¿verdad?, que lo llevaron al cementerio tan rápido.
era uno de mis mejores amigos en el 5º año de su ministerio, en un accidente que le costó la vida en la ciudad de Manizales. Su esposa le daba gracias a Dios porque Dios lo había sellado para la eternidad. Un varón de Dios. Y hermanos, y yo le digo al Señor, Señor, si yo no estoy listo para vivir, llévame a descansar, pero séllame para la eternidad. Vienen unos días bien difíciles sobre esta tierra y a usted no le dé miedo porque la muerte simplemente es un sueño, hermanos. Y bienaventurados los que descansan en el Señor, alabado sea su nombre. Pues resulta que entonces ahora en la tercera iglesia el demonio se inventó una fórmula diabólica, hermanos. Y es donde trae a un líder político para relajar la fe del pueblo de Dios. Y yo quiero que ustedes estén atentos, hermanos, porque esto le ha dado mucho resultado y es una fórmula de la cual él sigue realmente trabajando. Y eso lo vamos a encontrar aquí en varios elementos y varias partes que encontramos en los versículos que estamos ocupados. Por ejemplo, en el versículo 13, retienes mi nombre, sé dónde moras, dónde está la silla de Satanás. Sí, resulta que este es el tiempo de la conversión, entre comillas, de Constantino. Tiempo en el cual viene un edicto de tolerancia. Y hermanos, nosotros somos tan ingenuos. Y cuando yo hablo de ingenuidad, realmente esto me cae a mí porque yo soy el tema salón de belleza para los ojos. Algún día lo vamos a tratar, hermanos. Hay varias miradas. Una es la negra, todo lo ves negro. La otra es la verde, ¿no? Y la otra es la mirada rosa, tan ingenua como Satanás, ¿verdad? Que se llevó por delante a Eva, le puso la frutita y ella, ¡ay, tan bonita! Y el diablo le estaba preparando la tumba, hermanos. Pues, ¿qué está ocurriendo? Aquí estamos viendo que entró Constantino y la gente estaba feliz porque se acabó la persecución. Y ahora trajo una bomba atómica para desbaratar la fe del pueblo de Dios. Y fue cuando entraron, hermanos, la mayoría de las doctrinas paganas, porque lo que hizo fue un matrimonio diabólico de paganizar la fe del pueblo de Dios. Ojo, cuando a usted le dicen hay apertura, hay libertad, se convirtió el gobernador, el alcalde, todo el mundo, y usted no sabe para dónde va. Eso fue lo que ocurrió en tiempos de la iglesia de Pérgamo, que va del año 313 al año 538. Y eso de donde moras, porque está el trono de Satanás, resulta que según la historia, entonces Constantino y otros emperadores tomaron, por ejemplo, el templo de Zeus. Hay fotos, hay arqueología que nos habla de lo que allí ocurría, donde se sacrificaban las 24 horas y entonces la fe se comprometió. Estamos tratando de tener algunas imágenes para que lo podamos captar un poco mejor. Pues bien, donde mora el trono de Satanás. Dios ha separado, queridos, la política de la religión. Y ojo que lo que ocurrió en tiempos de Constantino es lo que está ocurriendo y se va a disparar con el matrimonio entre Estados Unidos y Roma. Tengo que hablarles claramente porque esto no es simplemente muñequitos, hermanos. Esto es lo que usted y yo tenemos que enfrentar, que vino desde tiempo ya atrás de Constantino, porque sí, fue el 7 de marzo de 321 cuando firmó el primer decreto de adoración. Hemos escuchado, ¿verdad? Y en resumen, por amor al time, que todos los jueces, magistrados, descansen en el venerable día del sol. Pero gloria sea al Señor, versículo 13, porque allí tenía unos pocos, dice el versículo 13, que retienen mi nombre y no han negado mi fe, aun en los días en que un hombre, ¿verdad?, según la historia, llamado Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde mora Satanás, ¿sí? Porque sencillamente ahora el diablo trajo varias cosas, repito, de la adoración pagana y las trajo dentro del campamento de Dios. Ese edicto tan conocido dice: nosotros, los Augustos Constantino y Licinio, hemos juzgado dar a los cristianos lo mismo que a todos los demás. Y hermanos, esto es muy romántico. Y este es Estados Unidos pintado a todo color. El país de la libertad, ¿verdad?, que juró después del establecimiento de la nación americana
la libertad, la constitución, eso es muy romántico, hermanos, pero ¿qué es lo que viene? Que ese cordero se va a convertir en un dragón. Escuche, lo mismo que hizo Constantino. Hemos juzgado, dar a los cristianos lo mismo que a todos los demás, libre facultad de profesar la religión. ¿No es el país de la libertad, del libre pensamiento? Que cada uno quisiera, qué bonito. Hemos creído que a nadie absolutamente, Constantino, mire qué cristiano. Debíamos negar la facultad de seguir las creencias de los cristianos. Y todo el mundo estaba feliz. Que viva Constantino. Y todo el mundo se hizo cristiano. Aquello de la religión que les pareciere más conveniente para sí, en honor de la cual concedemos, ¡qué peligro!, la libertad religiosa. Oh, hermanos, en este periodo, la paz para la iglesia cristiana, allí es que empieza, ¿verdad? Y se introducen las principales herejías que están hasta hoy. Pero hay otro elemento bien importante y es el versículo 14. Tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, a los que tienen la doctrina de Balaán. ¿Quién es ese Balaán? Porque alguien me dice, yo conozco un Balaán del Antiguo Testamento y tenemos que ir un poquito rápido, ¿verdad? Allá al libro de Números, capítulo 22, para que podamos entender un poco. Repito, Apocalipsis es un libro simbólico. El Señor toma algunos elementos del Antiguo Testamento para traer una gran lección. Hermanos, ¿qué fue lo que hizo el diablo? Lo mismo que hizo en el Antiguo Testamento. El enemigo quería corromper y destruir la fe del pueblo de Israel y no podía encontrarlo. Dice Números capítulo 23, versículo 21, que como eran fieles a los mandamientos, no han notado iniquidad en Jacob, ni has visto perversidad en Israel. Jehová Dios es con él. O sea que era inalcanzable la fe del pueblo de Israel porque ellos estaban en pacto de fidelidad y lealtad con Dios. Entonces ahora Satanás dice, espera un momentico lo que yo voy a hacer. Y entonces empezó a coquetear, ¿verdad? El rey pagano llamado Balac buscó al profeta del pueblo de Dios llamado Balaán. Y eso está en Números capítulo 22 y lo voy a dejar como asignación, hermanos. Y si ustedes lo amplían en el libro Patriarcas y Profetas, tendrán, hermanos, ante ustedes un arsenal de información para saber cómo Satanás quiere destruir y lo está haciendo con el pueblo de Dios. El diablo empieza a coquetear y a traer algo para minar la fe del pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que hizo? Balaán era el profeta de Dios y él sabía que al pueblo de Dios no le podía entrar con nada. Y empezó a dejarse vender porque cada día le subían, ¿cierto?, la propuesta de dinero. Vamos a leer, por ejemplo, en el versículo número 3. El versículo 2 nos pone el contexto, Números 22, 2. ¿Por qué estoy aquí? Porque para poder entender lo que ocurrió en la época histórica de Pérgamo, año 313 a 538, con el primo de Balaán, que esta vez es Constantino, ¿verdad? Ahora lo que tiene es la experiencia y la doctrina y la estrategia que usó Balaán en el Antiguo Testamento para fulminar, hermanos. 24,000 creyentes del pueblo de Israel se arrodillaron delante de las minifaldas y una gran fiesta que encendió el demonio a través de un líder de Dios. Hermanos, yo tiemblo cuando he leído y estudiado esto. Oren por sus dirigentes, porque no hay nadie que pueda hacer tanto bien o tanto mal como un líder en las manos del diablo. Y hermanos, la influencia de una persona puede hacer llevar y despeñar a miles. Y eso fue lo que hizo el líder espiritual llamado Balaán. Ustedes lo van a leer en casa. Balac, hijo de Zippor, un pagano, buscó cómo destruir al pueblo de Israel. Y todo lo que Israel le había hecho al amorreo y Moab temió mucho. Moabitas paganos, los peores enemigos del pueblo de Israel, a causa del pueblo que era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Entonces envió mensajeros, aquí está la historia que usted va a terminar en casa, a buscar a Balaán, hijo de Peor, versículo 6. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá podré herirlo y echarlo de la tierra, que yo sé que el que tú bendijeres será bendito y el que tú maldijeres será maldito. Hermanos, en resumen, ¿sabe qué hizo?
Él se negaba, el otro le subía la cuota, no, te voy a dar 1 milloncito y te voy a dar 10, hasta que lo hizo temblar. Y le dijo, mira, entonces vamos a hacer lo siguiente, una fiestita, vas a poner unas muchachas en minifalda, vamos a prender la fiesta aquí. Y todos, dice el versículo, hermanos, esto es impresionante. Capítulo 25, versículo 1 en adelante. El versículo 8, por amor al tiempo, dice que cesó la mortandad, estaban en un adulterio y en una prostitución impresionante en el campamento de Dios y murieron en aquella mortandad 24,000. Hermanos, es tiempo para decirle, Padre, toma nuestra influencia, nuestro liderazgo. Los niños hacen lo que sus líderes les enseñan y las ovejas lo que sus pastores les están enseñando. Tiemblo ante esta responsabilidad tan sagrada de ser líder de una iglesia. Y por eso, hermanos, algunos no soy el más gustador, pero ore por mí, porque yo le tengo que dar cuenta a papá Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora, estamos aquí, hermanos, viendo qué sucede en tiempos de Constantino. Bueno, lo mismo. Constantino empezó a coquetear y metió el mundo y paganizó la iglesia y a todos los corrompió. Oh, hermanos, increíble. Y dice, arrepiéntete, pues, versículo 16. Porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál es la espada de mi boca? Hebreos 4:12. Espada de 2 filos, hermanos, que es la palabra del Señor. Pues bien, hermanos, al continuar, vemos que allí comenzó, ¿verdad?, la base de lo que es la más grande apostasía y engaño. Y uno se queda asombrado, ¿no? Como hay gente que todavía no distingue, pero necesitamos darle gracias al Señor. Por ejemplo, Roma empezó a traer todas las ceremonias que no tienen fundamento bíblico, ¿verdad? Y por ejemplo, se sacó el 2º mandamiento de la palabra y el 10º pues se lo dividió y se llenó la iglesia, ¿verdad?, de ídolos. Al llegar a la iglesia siguiente, hermanos, porque el tiempo está avanzando, dice entonces, aquí hay varias cosas. Permítame leer solamente una cita que tenía aquí de la iglesia de Pérgamo, en el libro Conflicto de los Siglos, páginas 53 y 54. Poco a poco, hablando de Balaán, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema, de un modo casi imperceptible. Está ahora aplicando lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, ahora con Constantino, ¿verdad?, y trayendo todo el sistema pagano de Roma. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia, sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y el culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Al llegar a la pregunta número 10, estamos ahora en tiempos de la iglesia de Tiatira, donde hay una niña que aparece muy interesante llamada Jezabel. Vamos a ver qué pasa de los años 538 al año 1517. Como decíamos en algunas interpretaciones, pues no se ponen de acuerdo para decir 1517 o 1516, pero como la tarde y la noche, ¿verdad?, hay una diferencia, pero ya ustedes cuando está de noche saben que así es. Lo que estamos viendo aquí son las características que identificaban claramente a un pueblo
uno habla con historiadores y dice, o sea, que lo que la Biblia me dice es lo que a mí me enseñaron en mi maestría y en el doctorado de la Edad Media. Sí, Señor, porque la historia va de la mano con la palabra del Señor, la verdadera historia, ¿verdad? Ahora, aquí encontramos entonces a la iglesia de Tiatira. Dice el versículo 18, ya habíamos visto que a cada iglesia el Señor se le presenta con una cualidad de Cristo pertinente a una realidad que está pasando a la iglesia. Aquí se presenta algo que se repite a las 7 iglesias, es que el que tiene oído oiga, y a mí me impresionó relacionar 2 llamados, ¿verdad? Porque el Señor está hablándole a su pueblo y el tema es lo que el Espíritu dice no solo a la iglesia, sino lo que el Espíritu le dice a Germán. Cuando usted se pone en ese lente, Señor, voy a leer el mensaje a las 7 iglesias, pero no lo que le dijiste a Éfeso, no lo que le dijiste a Pérgamo, no, el Balaán, ¿qué de Balaán tengo yo, Señor? ¿Cuánto me parezco? Y hermanos, ahí usted empieza a decir, uy, Padre, qué responsabilidad tan grande. Y cuando entra con Tiatira y con Jezabel, se va a dar cuenta en qué se parece. Porque el propósito de este mensaje es una aplicación local, histórica a través del tiempo y personal. ¿Se están dando cuenta por qué el diablo odia este libro? Porque lo deja sin calzoncillos, hermano. Permítame ser claro y bien respetuoso, pero es que aquí el diablo queda desnudado completamente porque el Señor me está mostrando 7 formas a través de las cuales el diablo quiso acabar con la fe. La primera iglesia no pudo a través de la iglesia con la verdad pura. No pudo llevándolos al cadalso ni a la leonera, ¿verdad? Que le esperaban el círculo romano, el circo romano. No pudo ni siquiera paganizándola porque también el Señor tenía ahí un remanente de fieles. Y ahora en la cuarta iglesia sigue haciendo su cortocircuito. A ver, ¿qué será lo que está haciendo? Y si seguimos, vamos a llegar a la última. El último gran pecadito, hermanos, con el cual el diablo está fulminando a la iglesia, el orgullo. No tengo de ninguna cosa necesidad, dice la última iglesia. Yo me las sé todas. El Hijo de Dios que tiene sus ojos como llama de fuego, porque aquí, hermanos, es la Edad Media. Es el tiempo en el cual el diablo sigue poniéndole el acelerador para contaminar, paganizar y destruir al pueblo de Dios. El Señor se le presenta a esta iglesia como el que tiene ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido. Yo conozco tus obras. Permítame ir con ustedes a el versículo número 22, donde vuelve y habla de obras. He aquí yo, hablando de Jezabel, la he hecho en cama, una figura que el Señor está usando desde el mismo Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 21, les debo el versículo. Hay una frase igual, lo que el Señor está diciendo es, he aquí yo la pongo a dormir, ¿verdad? Le voy a quitar la vida a esa perversa mujer, y a los que adulteran con ella. Un adulterio era simplemente, adulterio es una infidelidad, ¿verdad? Es la mezcla de lo puro y lo malo. Y eso fue lo que sucedió, ¿verdad? También a través de este tiempo, de la Edad Media. En muy grande tribulación si no se arrepiente de sus obras. Quiero que ustedes estén atentos porque hay 2 tipos de obras. Y estoy llamando la atención a este punto que es fundamental porque todavía muchos se resisten a entenderlo porque al diablo no le interesa. ¿Qué es eso de las obras? Tan fanáticos que mire. No. Espere. Es que hay 2 tipos de obras. Las del demonio, ¿verdad? Porque aquí, en la Edad Media, entonces, la iglesia se inventó la misa, los sacrificios, los inciensos, los sufragios, la penitencia, las ofrendas para salir del purgatorio y ascender y salvarse. Hay 2 tipos de obras. Unas que son de intención humana para buscar salvación y otras, ¿cuáles son las otras? Vamos aquí en el mismo mensaje de la iglesia de Tiatira, versículo 26, al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras. ¿Cómo? Hay 2 tipos de obras. Las obras de Tiatira y las obras mías, ¿verdad? Las obras de la carne, en las cuales yo digo, mira, yo doy diezmo y yo hago esto, y yo doy regalitos, y hay personas que quieren que lo sepa todo mundo. Cuando tú des que no lo sepa tu derecha. Hazlo con el Señor, porque Dios mira más que la cantidad, el motivo con que lo hiciste. Pero hay 2 tipos de obras. Las de invención humana, las de los judaizantes, ¿verdad? Que se circuncidaban y guardaban el sábado y hacían muchas cosas. Y las obras de Dios, que son las que Él produce, y yo no me doy ni cuenta, como dice Mateo 5:16.
así alumbre vuestra luz. Pero él me está diciendo de cuál luz. Es la luz de Cristo, porque yo lo que tengo es unas tinieblas tremendas. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, las de Cristo, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre la gente. Hermanos, son tan importantes las obras de Dios, que más adelante nos vamos a encontrar en otra iglesia, la iglesia de Sardis, versículo 2, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Lo que hace imperfectas las obras y las mancha es nuestro egoísmo y la motivación de decir, ok, como yo soy el que doy más, el que más bautizo, el que más, entonces yo me voy saliendo de la ropa y voy creyendo que yo soy más grande delante del Señor, cuando el que más se le da, más deuda tiene. ¿Estamos claros? ¿Está claro, hermanos, de que hay dos tipos de obras? Las de invención humana para querer mitigar, ¿verdad? Y subir. Y las que son de Dios, que yo no me doy ni cuenta, hermanos, para que quede claro. Vamos, Hebreos capítulo 13. Cuando yo escuché ese texto, hermanos, le dije, Señor, qué hermoso versículo. Mira, versículo 21. El Señor os haga aptos en toda obra buena. ¿Cómo? Sí, hay unas obras que son de Dios y son buenas, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿De quién son esas buenas obras? Solamente de Cristo, y para su gloria, desde ahora y para siempre. Amén. Hermanos, estamos estudiando en Apocalipsis el mensaje de las 7 iglesias, y aquí encontramos que hay una mujer muy interesante llamada Jezabel. Dice el versículo 20, mas tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras. Hermanos, para algunos hay algunos líderes que son fanáticos, pero saben, depende del motivo con que usted lo haga. Dios no juega al gato y al ratón con la salvación. El que sabe lo que es bueno y no lo hace le es pecado, y la palabra del Señor dice lo que ocurría realmente. Los líderes guiñaban el ojo y se hacían los bobos. No, yo me voy a meter en ese tostón, déjelo que lo arregle otro. Hermanos, Dios está buscando personas con falda y pantalón, que puedan con amor y con valor hacer la corrección. Muchos padres me dicen, yo no le llamo la atención a ese niño porque me meto en un problema. Hermanos, Dios lo llamó a usted para cumplir esa tarea. La tarea es con amor, con fineza, con prudencia, con altura, con valor, acercarse a la criatura, a su Padre. Hermanos, nuestras iglesias están como están porque nadie hace nada. La palabra del Señor dice que en esa edad media todo el mundo toleraba a una mujer llamada Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y engaña a mis siervos a fornicar. Una fornicación espiritual, porque, atentos a esto, hermanos, Jezabel era la hija de un rey sidonio, un rey pagano, casada con el líder espiritual del pueblo de Dios. Ahí hay un cortocircuito. ¿Se imagina? Cuando el Señor prohibió, ¿verdad?, esa clase de combinaciones, y la una era hija de un líder político también, y la política y la religión producen un cortocircuito. Y ahora lo más lindo de todo era que no era un patriarcado, sino que era la mujer la que mandaba, ¿verdad? Y lo mismo que ocurrió en el Antiguo Testamento en tiempos de Elías, hermanos. Triste historia, Primera de Reyes, capítulo 17 y 18. Que mató a todos los profetas y los persiguía, ¿verdad? Lo mismo que hizo esa diabólica mujer, lo hizo una mujer adúltera que tiene nombre. Apocalipsis 17, que se llama la madre de las rameras, que tiene hijas. Hermanos, qué perfección la de la palabra de Dios. Porque en la Edad Media, entonces también se casa la fe, ¿verdad?, con la política. Y para Dios esto es un cortocircuito. Ahora, Roma introdujo, ya dije, ¿verdad?, corrupción, conflicto de los siglos. Quiero leer página 496. Voy a omitir por amor al tiempo algunos detalles, hermanos, no acabaríamos nunca. Son 7 iglesias, esta es una sola lección, la partí en 2 por bien de todo, ¿verdad?, no congestionarnos, pero
Conflicto de los siglos 4, 9, 6. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado. ¡Qué claridad! ¡Qué transparencia, hermanos! Para que tengamos el privilegio de discernir. Y algunos dicen, no lo diga, pastor, no lo diga. Eso es lo que quiere el enemigo, hermanos, que sigamos más dormidos de lo que estamos. Todo el mundo lo sabe. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder. ¡Qué claridad, hermanos! ¡Qué ajedrez que se arma! Así como Jezabel mandaba a Acab y gobernaba y trajo la apostasía, hermanos, la iglesia va a dominar a Estados Unidos y le va a dar las órdenes de lo que hay que hacer. Viene una crisis sin precedentes en la nación americana, ya la estamos viendo, y ahora ya le va a tener que extender la mano para que el Vaticano, el más grande poder económico del mundo, lo saque y ahí le va a poner las reglas. Y ahora sí, todo lo que la profecía nos ha dicho, ¿verdad? Y entonces, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. ¡Qué claridad! Página 56. Para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo, se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y de reliquias. Este sistema de idolatría fue definitivamente sancionado por decreto de un concilio general. Para remate de su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de las imágenes y a dividir en dos el último para conservar el número de estos. Así que, hermanos, la iglesia se une con el Estado desde el año 538. Cuando Justiniano declaró que el obispo romano es obispo de obispos, sentador de doctrina y perseguidor de herejes. Por eso Apocalipsis dice que el dragón le dio su trono, su poder y grande autoridad. Y Apocalipsis 13 dice que toda la tierra se maravillará en pos de este poder apóstata. Así que, hermanos, estamos colocando las bases para poder luego entender, ¿verdad?, esos capítulos aparentemente tan espesos, tan difíciles en su lenguaje. Y allí vemos, hermanos, es un tiempo que merece nuestra atención, buscar qué fue lo que pasó en la Edad Media, hermanos, cuando había hombres valientes como los valdenses, que tuvieron que pagar escondite, hermanos, en las montañas de Francia, por allá en los Alpes. Y cuando yo leo esto, yo digo, Señor, a mí no me ha costado nada, perdóname lo mediocre y lo miedoso que soy de este evangelio. Hermanos, el propósito de estas 7 iglesias, cuando lo estamos estudiando, que el Señor dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es que en cada iglesia ha habido una situación. En cada iglesia ha habido un martirio y usted me dice, pastor, a mí no me han puesto un león al frente, a mí no me han puesto una minifalda, a mí no me están poniendo contra el cadalso, pero yo esto no me lo soporto, esta mujer que tengo, este hombre, este jefe. Bueno, cada uno tiene su lío, hermanos, y dele gracias al Señor, porque el Señor está puliéndonos y como dice Apocalipsis, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te voy a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre este mundo. Así, hermanos, cuando estudiamos esto tiene sentido, esto tiene sabor, esto engorda los huesos y al diablo no le interesa que nadie lo sepa. Porque yo quisiera, hermanos, como quisiera tener la fe de un hombre llamado Esteban, en una lluvia de piedras, contando la historia del pueblo de Israel y viendo a la diestra de Dios Padre, ¿verdad?, a Jesucristo y su rostro y su voz diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no sé, hermanos, cuál es la más grande prueba que usted tenga, pero yo le invito para que salga de la cueva y le diga, Señor, pruébame, examíname, porque lo mío ha sido la vida, el aire acondicionado y todo está muy bueno a mi alrededor, hermanos. Y para lo que viene, un tiempo de angustia cual nunca lo ha habido, necesitamos entrenarnos y tener musculatura espiritual. Hermanos, es impresionante leer, por ejemplo, y ver el video de la muerte de Juan Hus, que muere cantando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. El único pecado de haberse atrevido a confesar que la salvación era por gracia a través de los méritos de Cristo. Oh, hermanos, ver lo que ocurrió en eso de la santa, que de santa no tenía nada, ¿verdad?, Inquisición, donde murieron miles y millones de cristianos, ¿verdad? Se inventaron unos métodos atroces. Los amarraban, por ejemplo, de 4 caballos, hermano Eduardo, y a la 1, a las 12, a las
tres los reventaban, hermanos, era impresionante. Los ponían en una situación como guillotinas y todos los elementos más vulgares que había en aquel entonces. Hermanos, el Señor dice que Él conocía las obras, ¿verdad?, de todos esos hijos de Dios. Algunos discrepan con lo de las obras. Permítame aquí esta cita inspirada. Permítaseme enfatizar la importancia de hacer de Cristo nuestra esperanza y refugio cada día en nuestras vidas. Es una placentera fábula que en esta época nos es presentada, que si tan solo creemos en Cristo. Este es el evangelio olímpico que hay, hermano, tan fácil, el evangelio de la gracia barata, que costó muchísimo al Hijo de Dios. No es nada barata, hermanos, costó la sangre de nuestro Rey. Que si tan solo creemos en Cristo, eso es todo lo que ha requerido de nosotros. Las obras nada tienen que ver con nuestra aceptación delante de Dios. Eso es lo que algunos dicen. Muchos pisotean la ley de Dios, bajo sus pies acariciando, ¿qué cosa? En sus corazones el engañoso pensamiento que no tiene vigencia sobre ellos. Esto no es verdad. En la resurrección todos saldrán, los que hayan hecho el bien y los que hayan hecho el mal, y el caso de cada uno será decidido según sus obras, según 2 de Corintios, ¿verdad? Y Apocalipsis 22. Toda buena obra emana de la fe genuina, y los frutos en las obras muestran el carácter de la fe. Por tanto, es mediante nuestras obras como seremos juzgados. Que quede claro que la salvación es por gracia, pero el juicio es por obras. Biblia y solo Biblia lo sostiene. Así de sencillo, hermano. La salvación es por gracia y el juicio, porque donde allá se aparezca uno que tenía unos negocitos bien oscuros por ahí, ¿verdad? Y entonces el diablo se le aparece a Jesús y le dice, ¿y este cómo se coló aquí? Él le va a decir, permíteme. Ok, él dice que él se arrepintió y la sangre de Cristo lo limpió, y que él se entregó al servicio del Señor, y el Señor empieza a mostrarle al diablo, y el diablo tiene que salir con la cola entre las piernas. Hermanos, Dios tiene que demostrarle al universo por hechos, que son los frutos de Él, del Espíritu Santo, en un pueblo salvo. Qué cosa más clara, gloria sea el nombre de Dios. Hermanos, al llegar a la iglesia del tiempo de la Reforma, hermanos, esta es una iglesia bien inspiradora. Recuerde que la pregunta 12 dice, ¿quiénes son los demás que se opusieron a esta corrupción? Que no tenían esta doctrina, hermanos. Ahí hay una notita linda, ¿verdad?, que me habla de Wycliffe, de Juan Hus, de Jerónimo, de Lutero, de Zwinglio, de Calvino, de Knox, ¿verdad? Muchos de estos hombres vivieron en la era de Sardis. Ahora, algunos habían empezado ya a obrar en una reforma en la iglesia durante la última parte del periodo de Tiatira. La iglesia de Tiatira, hermanos, según los historiadores, va, ¿cierto?, desde ese momento histórico, cuando es claro el momento de la Reforma, con Martín Lutero colocando las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, ¿verdad? Y allí encontramos un periodo muy interesante a partir de los versículos números 1, ¿verdad?, capítulo 13 en adelante. Por amor al tiempo estoy leyendo con ustedes. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto, yo conozco, ¿qué cosa? Yo conozco tus obras. Es bien insistente, hermanos. El problema de la iglesia de Dios no son las obras, es la fe de Jesús lo que nos ha faltado, porque lo demás, esa es la experiencia y ese es el poder de nuestro Dios. Las obras de Dios en vidas consagradas, esa es la especialidad de Dios. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, hacia el final de este tiempo de la Reforma fueron quedando pocos. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Si no velares, vendré a ti como ladrón. Si ustedes miran el lenguaje aquí, por ejemplo, en el versículo número 11 del capítulo 3, he aquí yo vengo pronto. Hermanos, el gran tema de la Biblia, la segunda venida de Cristo. Amén. Aquí dice, si no vendré pronto a ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré a ti. Mas tengo unas pocas personas en Sardis, un común denominador en las iglesias en medio de su situación. Dios tiene un remanente, un grupo de fieles. Hermanos, usted no se asuste, no se preocupe, o sea, no se trasnoche, ¿cómo lo digo, hermano? Y dice, pastor, no está llena la iglesia. Aquí teníamos 800, pastor, y no están. Y las 800, y gente muy... Hermano, yo quisiera que hubieran 1000 y 2000. Pero ¿saben? Dios
no está en la carrera de cuantificar, Dios está en la carrera de santificar, ¿verdad? Y es un remanente, Dios va a tener que zarandear para que salgan muchos y venga gente que está buscando sinceramente la salvación para ocupar ese lugar. Alabado sea el nombre de Dios. El mayor método de salvación no es salir, hermanos, en una jarana y repartir y hacer. No, es que Dios te salve a ti, me salve a mí. Seas un espejo en el cual la gente vea a Jesús y ahora diga: yo creo en ese evangelio que cambió a esta persona, yo quiero ser cristiano. Hermanos, la iglesia de Sardis dice la pregunta número 13, las palabras notables, ¿de quién describe a Sardis? Las palabras de Jesús: tienes nombre de que vives y estás muerto. Me hace pensar, ¿verdad?, en 2 de Timoteo, donde el Señor dice que habrían personas que tendrían apariencia de piedad. Este es el tiempo, ¿verdad?, donde viene la gran protesta, palabra que identifica el protestantismo, en la cual, después de que Martín Lutero tenía que besar las escalinatas para subir la iglesia, y dijo: no, esto no puede ser. Y entonces como que un taladro le habló, dicen los historiadores, y le vino a su mente Romanos 1:16, el justo por la fe vivirá. Y pudo entender y empezó a estudiar, y eso le costó, ¿verdad?, la excomunión. Y allí las pegó, ¿cierto?, sin temor a nada y a ser excomulgado. Y se atrevió a traducir, ¿verdad?, del alemán, del latín al alemán, las escrituras. Y los historiadores que pasan, ¿verdad?, por esos lugares que pueden reconocer. Pero lo más triste, hermanos, hay un libro que usted tiene que leer. Ya lo he recomendado, a ver, se me va el nombre, se llama El Compromiso. Hermanos, eso está bien espeso, pero está bien profundo. Gifford Goldstein está diciendo que esta iglesia luterana, la iglesia reformada, ahora se vendió y le está pidiendo permiso y perdón a Roma, ¿verdad?, para que los acepten, hermanos. Roma no cambia, la que cambió fue el protestantismo y relajó. Y usted busca a los metodistas, los bautistas, todos están aceptando el matrimonio de gays y esto se volvió un desorden porque se negó la fe, ¿verdad? Cuando estas iglesias nacieron como resultado de escritura, sola escritura, y era Biblia y solo Biblia. Queda un remanente, hermanos, pero lo que me sostiene es que la obra de Dios, el Señor la va a terminar con su poder. Así como Él pudo traer, ¿verdad?, de Europa a estos 102 pasajeros, dice, ¿verdad?, la historia, padres puritanos que llegaron a las costas de Massachusetts, hermanos, y allí establecieron lo que hoy es la gran nación americana. El billete de $1 dice: en Dios nosotros confiamos. Pero ahora como que va a ser en Dios confiábamos. Ahora están pasándome por allí algunos correos donde se va a prohibir poner la Biblia para el juramento y todo, hermanos. Estados Unidos está negando totalmente la raíz que los hizo pueblo próspero y bendecido y cristiano hasta hoy. Llegó la hora, hermanos, de entender esta historia y decir: Señor, yo estoy ahora en la recta final, ¿verdad? La iglesia de la Odisea. Pues bien, esta es la iglesia de los reformadores, donde hubo reformas. Por ejemplo, los valdenses, recuperar la Biblia; Juan Hus, la obediencia; Martín Lutero, la gracia; Juan Calvino, el crecimiento; los anabaptistas, el tema real del bautismo; Juan Wesley, la santidad; Miller, la segunda venida de Cristo. Y Dios levantó el movimiento adventista, hermano. No le dé pena, usted y yo somos de ellos, para una vida santificada que obedece los preceptos y busque el carácter del Señor para la traslación al cielo. Amén. Hermanos, al llegar a la sexta iglesia, la iglesia del amor fraternal, dice a los versículos 7 en adelante, esta es la iglesia de la segunda venida, hermanos. Tiempo de 1798 a 1844. Filadelfia estaba a 30 millas sureste de Sardis. Una iglesia que representa una iglesia misionera. Saben, hay solamente 2 iglesias que no tienen reproche. ¿Ya se acuerdan? La iglesia de Esmirna, terrible persecución. Y yo he estado pensando estos días: Señor, entonces, ¿cuál es el secreto para que tú digas: Germán, te felicito? Y lo que estoy escuchando son 2 cosas. Acepta toda la persecución, que te muelan, que te humillen, que hagan lo que sea. Estarás preparado para reflejarme, porque no vas a chistar, no vas a protestar, no te vas a quejar cuando pases la prueba de la persecución y el sufrimiento. Número 1. Y número 2, de la iglesia a la cual el Señor no tiene nada que decirle: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Este es el secreto para que el Señor no tenga nada que decir. Versículo 10. Yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Hermanos, esta iglesia
eran las iglesias que se llenaban a reventar en tiempos de Guillermo Miller. Oh, hermano, yo quise ser un miembro de esa iglesia. Y saben, la sierva del Señor dice que esta iglesia que estaba tan cerca, porque es el pueblo que más ha reflejado la piedad de Dios a través de toda la historia. Y sin embargo dice la mensajera que no estaban preparados para ir al cielo. Yo pregunto, ¿cómo estoy yo, Señor? Oh, Padre, ten misericordia. Aquí estoy esperando que el Señor me siga mostrando su amor, su salvación. Y aquí dice, hermanos, que el Señor tiene una llave que abre y que cierra y que ninguno abre. Los especialistas de la profecía dicen que aquí se cerró una puerta, claro, porque el Señor pasa del lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué está cerrado? El lugar santo. ¿Qué se abre? 1844 y el gran día de la expiación. Hermanos, qué cosa más hermosa estudiar la profecía, ¿verdad? En este contexto, en este periodo, la iglesia cristiana surge con gran poder y la predicación de la gran verdad bíblica de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se produce en muchos lugares de la tierra en forma simultánea. La Cunza en Chile. En Europa, en Gran Bretaña, habían predicadores y Guillermo Miller, sin conocerse, a miles de millas de distancia, todos estaban hablando del cumplimiento, ¿verdad?, del sol, la luna, las estrellas. Y hermanos, esa fue la iglesia del reavivamiento. Se organizaron las sociedades bíblicas americanas. El Señor no tiene nada que decir de una iglesia que se desgargantó predicando y esperando la venida del Señor y proclamando a través de la palabra de Dios. Oh, hermanos, y al llegar a la última iglesia la hemos estudiado tanto que alguien dice, pastor, que Dios nos ama, hermanos. Esta es la iglesia que el Señor ama. Y a mí me impresiona algo aquí que quiero compartir con ustedes. Mientras la iglesia de Filadelfia, las iglesias estaban a reventar, la iglesia de la Odisea están al vaciar. Y eso es la profecía, hermanos. No diga que es que el pastor que tenemos, no le eche el muerto a otro, hermanos. Es la realidad de un pueblo que está buscando otra cosa. Solamente la persecución, el sufrimiento y la prueba como que nos despierta, hermanos. Y deberíamos autorizarle al Señor, Señor, que tiemble Puerto Rico, que usen lo que sea porque queremos ser salvos y que la gente pueda depender de ti. Hermanos, esta es la iglesia que está autoengañada. Tú dices y no sabes, dice el Señor. Pero lo que más me gusta, hermanos, es que el Señor ama a esa iglesia. Es un mensaje de esperanza que Dios tiene para una iglesia que está desnuda, que está ciega y que está en una abyecta pobreza. Este es un mensaje serio, hermanos. Y como nosotros no lo entendemos, no lo hemos captado, no lo hemos aceptado, lo que necesitamos es el colirio para que yo pueda abrir los ojitos y pueda discernir y pueda decir, Señor, yo estoy pintado a todo color allí, Señor, sálvame. Por eso el Señor está insistiendo a cada una de las iglesias, y en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea ahora yo encuentro un doble llamado. El Señor estaría diciendo, el que tiene oído, oiga. Pero es que esta semana estaba diciéndole a alguien, mira, yo estoy tan deseoso de aprender inglés. Y me dijo, mira, mi esposo, esa señora me decía, mi esposo tenía los oídos tapados. Y él sacaba en la escritura 10. Y en otra cosa, pero en listen estaba perdido. Y hermano, yo le estoy diciendo, Señor, destapa mis oídos porque yo quiero escuchar tu voz, Señor. Nosotros estamos en otra sintonía. No hemos entendido ni escuchado la voz del Espíritu por una parte, ni la voz amorosa de Jesús que dice, estoy a la puerta y te llamo. Si me oyes, hermanos, el secreto para encontrar el reavivamiento y un corazón diferente, para ver las cosas bajo el lente de Dios, es escuchar qué me dice Dios, ¿verdad? ¿Qué tiene para nosotros? Esta es la iglesia, ¿verdad?, que recibía las aguas termales que bajaban desde Hierápolis y pasaban tibias por la Odisea. Los médicos lo formulan, ¿verdad?, para un vomitivo. El agua tibia es maravillosa, ¿verdad? Y el Señor dice, me estás produciendo náuseas, hermano. La tristeza de yo leer la Odisea es que yo soy un laodicense y le estoy produciendo náuseas a Jesús. Y yo en esta noche quiero decirle, Señor, sácame de esa condición y hazme un cristiano ardiente y ferviente, sirviendo a mi Dios. Quiero leer una cita de la review de la sierva del Señor de 1888. Ahí había mucha luz, hermanos. 1888, ¿qué quiso decir el Señor
para sus hijos que atraviesan conflictos y que desean victoria, porque el llamado del Señor a la iglesia de la Odisea es un llamado a vencer y a ser vencedor. Dice, el más poderoso de los vencedores, ¿quién será? A Él sea la gloria. Quiere que sus seguidores vean su vida. Hermanos, aquí, qué lindo regalo de Dios para ser vencedor. Ojalá pudiéramos llevarnos esto en la conclusión a nuestras casas. Escucha. El más poderoso de los vencedores quiere que sus seguidores vean su vida, sus esfuerzos, sus actos de abnegación, sus luchas y sufrimientos causados por el desprecio, por el rechazo, el ridículo, la burla, los insultos, los remedos, las falsedades, mientras subía la cuesta del Calvario hasta el lugar de la crucifixión. Hermanos, qué cosa más profunda. ¿Cuál es el secreto para alcanzar la victoria? El Señor dice, arrepiéntete, haz las primeras obras, como le dijo a la iglesia de Éfeso. O sea, vuelve a la experiencia del primer amor, a la experiencia del Jesús humilde que fue llevado a la cruz del Calvario. Contémplame sufriendo y siendo humillado, siendo rechazado. Y dice esta declaración, para que ellos puedan ser animados a proseguir hacia adelante a la meta del premio y la recompensa de los vencedores. La victoria puede asegurarse por la fe y la obediencia. Apliquemos las palabras de Cristo a nuestros casos individuales. Somos pobres, ciegos, desventurados, miserables. Entonces busquemos el oro y las vestiduras blancas que Él ofrece. La obra de vencer no está restringida a la era de los mártires. Esto me parece muy profundo, hermano. Yo no sé nada de lo que significa ese sufrimiento. La victoria no simplemente fue confinada para ellos. ¿Cuál es tu conflicto? No sé, pero tú puedes ser un vencedor. Alabado sea el Señor. Mira cómo dice aquí. Entonces busquemos el oro y las vestiduras blancas que Él ofrece. La obra de vencer no está restringida a la era de los mártires. El conflicto es para nosotros. En estos días de sutiles tentaciones hacia la mundanalidad, la seguridad egoísta, la complacencia del orgullo, la ambición de falsas doctrinas e inmoralidad en la vida, tú puedes vencer. Alabado sea el Señor. Oh, hermanos, quiero concluir en esta noche y estoy diciendo, Dios ha tenido un mensaje y estamos en ese tiempo ahora en el cual se predica el mensaje del santuario. Estamos viviendo en el tiempo del fin, el fin del fin del fin. Hermanos, ¿cuáles han sido las estrategias que el diablo ha usado para acabar con los hijos de Dios a través del tiempo? El enfriamiento en la iglesia de Éfeso. Has perdido tu primer amor. La persecución acérrima, hermanos. No tengamos miedo al que mata el cuerpo, tengamos miedo al que mata el espíritu. La secularización. Hermanos, el diablo está relajando la fe y las personas les interesa es que vengan las multitudes. Y hermanos, Dios quiere salvar al mundo, pero no en el bembé en el cual nos encontramos. No, Dios dio su vida y su vida pura y perfecta. Y por esa puerta angosta entrarán los que tienen las vestimentas y el método a través del cual Jesús nos puede salvar. Alabado sea el Señor. Hermanos, el diablo ha usado entonces la secularización, la paganización, la decadencia, aún en tiempo de la reforma. Había un remanentito, quiere destruir al pueblo del Señor. En la iglesia de Filadelfia, Elena White y los reformadores fueron expulsados de las iglesias. Para algunos, qué difícil es esto. Pero mientras más los votaban, más crecía la iglesia de Dios. Y la última iglesia, lo que nos está matando, hermanos, es la vanidad y la prepotencia. Y pensar que todo lo sabemos cuando estamos miserables, ciegos y desnudos. Y yo ante esto le digo, Padre, sálvame. Y gracias, Señor, porque este es un mensaje de esperanza. Llévate esto a casa, hermanos. Mira lo que dice el comentario bíblico adventista. Porque aunque esta es la iglesia que más reproches tiene, es la iglesia que más garantía, ventaja y amor de Dios se le tiene, hermanos. Yo no tengo palabras, porque es que Dios sabe que no me puede hablar de otra forma. Ya estoy perdido, me tienes que mandar 120 voltios de corriente para despertar. Y ahora me dice, mira, yo reprendo y castigo porque te amo. ¿Y sabe cuál es la muestra de su amor, hermanos? Qué lindo dice el comentario bíblico. Aunque no hay una reprensión tan severa como la dirigida a la Odisea, también es cierto que a ninguna otra se le ofrece una evidencia más tierna del amor de Cristo. Reprendo y castigo a los que amo.
a la cual le ofrece una comunión tan íntima con Él. Si abre la puerta, voy a entrar para cenar contigo. Y la oferta de una recompensa tan gloriosa como a nadie le ha ofrecido, para que te sientas en mi falda, en el trono, en el cielo. Gloria sea al Señor. Oh, hermanos, yo quiero ser un cristiano sin reproche. ¿A cuánto les gustan los elogios? Dios no tenía ningún reproche de la iglesia sufrida, de la iglesia de Esmirna, ni de la iglesia que había guardado la palabra, de la iglesia de Filadelfia. Hermanos, el mensaje a la Odisea es un mensaje de esperanza. Para la pobreza nos ofrece el oro refinado en fuego. Para la ceguera nos ofrece el colirio celestial de su espíritu. Y para nuestra desnudez nos ofrece sus ropas ensangrentadas que nos pueden purificar y salvar. Llevémonos todas estas bendiciones a casa. Que nadie diga, me dieron juguete. No, no. Me dieron una caricia del amor de Dios, porque el Señor me ama tanto que hoy quiso que yo entienda qué le pasó a mi primo de la iglesia de Éfeso, qué le pasó a mi pariente de la iglesia de Esmirna. Y a través del tiempo, hermanos, yo llego a entender que a mí no me está pasando nada, sino que vivo tan cómodo que el Señor, para salvarme, hoy me dice: mira, viene un gran huracán y una gran borrasca sobre esta tierra. Sé celoso y arrepiéntete. O sea, haz las primeras obras, ve a la fe pura que te enseñé. Sube la cuesta del Calvario, vive tan humilde como vivía Jesús, hermanos, para que podamos llegar con Él al reino de los cielos. El que tiene oído, oiga.